hasta acá lo que encontramos es un caso clásico de un gran deseo y de cierta caradurez, ¿no es Sí, cierto? argentino. Claro, clásico. Pero ¿cómo te formás? Porque obviamente todos hemos sido caraduras y todos hemos tenido deseos muy fuertes, ¿no? Pero tu nivel de formación es muy completo, sobre todo para tu edad, ¿no? ¿Nos contás esa historia de cómo te formaste? Sí, con esto que te decía del deseo tan grande y de la ansiedad que me generaba, la incertidumbre de no saber, no si me iba a pasar, sino cuándo me iba a pasar, en el único lugar y el único espacio en el que encontraba calma y cierto engaño o ilusionismo para mi mente con que ya estaba pasando las cosas, era en el estudio, era en la clase. Yo tomaba una clase y esa clase para mí era una función, era como, yo ahí ya estaba haciendo lo que quería hacer. Y entonces necesitaba estudiar, necesitaba estar en clase. Y aprendí muy rápidamente, por intuición y por el deseo mismo también, que el lugar donde yo tenía que estudiar era un lugar que a mí me acercara cada vez más a lo que yo quería. Yo no solamente buscaba el mejor lugar o el que más renombre tenía, sino el que sentía que en ese momento, si algún actor que me gustaba había estudiado ahí, era un buen lugar, si era un lugar que formaba parte de la industria. Yo no quería estudiar solamente para volverme un erudito de las artes escénicas. Yo nunca consideré ir a una universidad para formarme como actor. Yo quería estar en el campo de acción. En su momento, me acuerdo, Hugo Midón, después estudié con Nora Mosenko, maestra de Inés Efron, bueno, muchísimos actores que, Julieta Silver, Violeta Tisberea, Martín Piroyansky, que en ese momento en el que yo tenía 15 años, que son un poco más grandes que yo, estaban irrumpiendo en la escena como actores talentosos y originales. Lo mismo con mis maestros de canto. Y encontré ahí como un primer impulso de formación muy fuerte que me calmaba mucho. Después vino mi gran golpe de suerte con High School Musical y entendí que si yo quería que esto siguiera creciendo, era muy chico, tenía 17, que me faltaba, siempre le falta uno, pero en ese momento los cimientos estaban bien, pero había que formarse mucho más. Claro, porque después de Midón y de High School Musical, vino Enrique Pinti en tu vida. Exactamente, vino Hairspray. Exactamente. Y ahí ya empecé a hacer musicales casi sin parar. Fue como una seguidilla de 4 o 5 años que pasaba de uno a otro audicionando y demás y formándome mucho. En un momento donde tomaba 10 clases de danza por semana, la clase de canto, las 2 clases de actuación y hacía función a la noche. Y en ese momento Ricky Pashkus, quien hoy es mi socio, pasó a ser mi mentor, casi sin ponerlo en palabras, pero así era. Y él me hablaba mucho de eso, todo el tiempo. Formate en serio. Claro, porque él es un tipo muy importante, ¿no? Por supuesto. Ahora, te voy a hacer una pregunta muy personal, porque en algún sentido, yo ahora que tengo 61 y me acuerdo de cuando tenía 17, porque me estás haciendo acordar vos, o 18, te voy a revelar algo que yo sentí en aquel momento de mi vida, cuando yo tenía el mismo deseo de convertirme en esto que, para bien o para mal, soy ahora. Y yo estaba convencido, tenía la pasión y soñaba y me veía en la tele y tenía mis modelos y qué sé yo. Y por momentos yo no tenía ningún recurso, ni estudié nada. Por momentos tenía pánico. Pues digo, si fracaso, ¿qué hago? ¿No? Es decir, y por momentos yo me recuerdo hoy, caminando por la calle solo por ahí un domingo, y no, la verdad que esto va a fracasar, ¿no es cierto? Y voy a hacer un desastre y no voy a conseguir mi deseo. Y eso me daba como un tremendo ansiedad y pánico. ¿Pasaste por eso? Un tiempo después. Te diría que lo paso ahora. ¿Y por qué ahora? Porque... ¿O estás loco? No, pero vos sabés que recién hablábamos afuera del aire que los cambios de década a mí siempre me... Hace 2 años cumplí 30 y para mí mis 20, desde que empecé hasta los 30, logré lo que yo más quería, que era posicionarme en el teatro. Que fuera mi lugar, que fuera hacer los musicales que soñaba hacer, que se me asociara con eso, formarme, hacerlo bien, poder formarme afuera, hacer la experiencia. Para mí, esa es mi casa hoy, ¿no? Es como el lugar donde puedo abrir la heladera sin pedir permiso, que es algo enorme, enorme, enorme. Pero tengo nuevos deseos ahora. Y esos nuevos deseos, por momentos,
como gracias a Dios hoy mi situación es distinta a la de los 15 años, donde yo necesitaba que eso pasara porque necesitaba salirme de donde estaba y empezar una vida. Hoy tengo una vida que me encanta. Entonces a veces digo, si no lo necesito tanto, lo podré desear tanto. Digo, hay como una situación de querer repetir el esquema y es imposible repetir el escenario. Y creo que a muchas personas les debe pasar que cuando los deseos, lo mejor que puede pasar es ser honesto con eso. Cuando decís, bueno, ahora quiero otra cosa, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, ni siquiera distinto. Pero sí, me pasa que digo... Te da como vértigo, ¿no? Sí, claro. Absoluto. Para ustedes, los de las generaciones más jóvenes que la mía, yo lo veo con mis hijos, tengo hijos de tu edad, cambiar es algo más natural. Para nosotros, cambiar era una especie de tragedia, ¿no es cierto? Porque cambiar significaba que uno debía cambiar porque había fracasado, ¿no es cierto? O sea, cambiar desde... La necesidad de cambiar era una cosa para divorciarse. Mi generación. Obviamente. Para mi padre, mi divorcio fue en su momento directamente un fracaso. Una tragedia familiar, sí. ¿No es cierto? Pero por ustedes no es tan así, ¿no? No, los jóvenes. Porque somos hijos de los que tuvieron que romper esos mandatos de alguna manera. Sí, y sí, claro, bueno, de eso se trata la evolución, ¿no? Claro. Me parece como... Contame tu experiencia con esta señora que se llamaba, creo que voy a decir el nombre, Liz Kaplan. Liz Kaplan. Exactamente. Liz Kaplan en Nueva York. Exactamente, en Manhattan. Ella está considerada como la coach vocal número 1 de toda la industria del entretenimiento americano. Ella es coach de Lin-Manuel Miranda, Hugh Jackman, Emma Watson... Cualquier... coach de canto. Coach vocal. Y sobre todo de 25 años de David Letterman. Ah. Es el coach vocal de David Letterman por años y años y años y años y años y años y años. Cuando yo llego a New York a estudiar a un conservatorio de actuación, que es el William Esper Studio. Nada menos. Nada menos. Una amiga mía, que es actriz, que trabaja allá en Broadway, me dice, vos tenés que conocer a Liz. Dice, está buqueada por todo, pero vos déjame que yo hable con ella porque, no sé, la tenés que conocer. Bueno, le escribió, tuve la suerte de que quedé en lista de espera, se le armó un espacio, fui, la conocí y es una persona muy especial con un ángel y una luz muy, muy poderosa. Lo que hace realmente es sublime. Le conté mi historia, que estaba solo viviendo en New York a los 26 años, estudiando, que tenía una carrera. Esto fue no hace tanto tiempo, hace 6 años. Hace 6 años. Yo ya estaba trabajando un montón y me armé un bache de 7 meses para ir a hacer eso. Me dijo, bueno, yo te voy a dar clases. Y empezó a hacer aparte del conservatorio que hacía, que era muchísimo, mi clase semanal con ella empezó a ser como un espacio... que a mí me hizo muy bien, porque para mí fue muy dura la experiencia en New York. Es una ciudad que es muy distinta como amante que como esposa, ¿no? Claro. Como una vez que estás viviendo ahí, decís... ¿Es cierto que ahí seguiste un método llamado método Meissner? El método Meissner, exactamente. Meissner, correcto. Sí. Yo estudié algo de la historia hoy para este de Sandy reportaje Meissner. Del señor Meissner, que fue un gran actor norteamericano. Sí. Que tuvo que ver con la fundación nada menos que de la Juilliard School. Exactamente. Y que trabajó con Lee Strasberg. Es decir, exactamente. O sea, ahí atrás de esta señora Kaplan hay una historia... No, por supuesto. Muy pesada, ¿no es cierto? Él cuando se abre y te empieza a desarrollar su técnica, su discípulo más grande es William Esper, que es quien funda este conservatorio al que yo fui, que es el único avalado por él en seguir él justo falleció en pandemia, Bill, y el conservatorio está considerado como uno de los 15 conservatorios más importantes del mundo. Claro. Y cuando yo fui a audicionar y a entrevistarme para entrar, elegí 3 lugares en ese viaje que hice para audicionar. Y cuando entré a dije, es acá. Y no era ni el más lindo, ni el que mejor página web tenía, pero entré ahí y dije... ¿Y qué consiste el método Meissner? El método Meissner es un método que está arraigado en el estar presente en el momento y en el trabajar con el otro todo el tiempo. Con el otro o con lo otro que suceda, que puede ser un espacio, una luz o lo que sea. Digo, con la repetición y con estar... Lo que dicen siempre que un buen ejercicio, pues se divide en ejercicios,
vos te das cuenta que hiciste bien un ejercicio cuando no te acordás nada de lo que hiciste vos, pero te acordás todo lo que hizo tu compañero. Es estar como todo el tiempo en el otro y está armado como una técnica de pasos. El primer paso es la repetición, después el punto de vista, después el acumulativo. Y para mí fue fascinante, sobre todo porque es una técnica que el 80% es improvisado y yo lo tenía que hacer en inglés. Y yo creía que hablaba bárbaro inglés hasta que llegué ahí y dije, ay Dios, mira, de cat, de dog. O sea, estaba como en un lugar que decía, no me salía nada y te invita, lo que te pide y te exige la técnica es no pensar. Entonces fue increíble, fue muy frustrante. Ahí sí, en un momento me acuerdo caminando por Times Square, qué lindo igual, pero decir, soy un impostor. O sea, vengo mintiendo hace 10 años. Eso es una tragedia, sentirse un impostor. Dije, Dios mío, era suerte, dije, fue pura suerte lo que tuve. A mí me pasa, este reportaje no trata sobre mí, obviamente, pero está el famoso síndrome del impostor. Lo descubrí hace poco. El síndrome del impostor, que supone que las personas creen que son un desastre. Y que los otros se van a dar cuenta. Y que al mismo tiempo de tener algún éxito y que falta poco para que el mundo advierta que uno es un impostor y que uno es un fracaso y un desastre, ¿no es cierto? Yo vivo con esa tragedia todos los días de mi vida, te lo juro por Dios. No tiene sentido, Marcelo. Pero bueno, el síndrome del impostor es dramático. Y eso fue duro, porque aparte yo fui con una idea muy ya cerrada. Yo iba a ir a New York y me iba a quedar ahí. De hecho, tengo medio trámite de la Green Card avanzado. O sea, yo llegué y dije, yo me quedo acá. Claro. Y la verdad es que estando ahí, siempre amé Buenos Aires. Pero el amor que desarrollé por mi ciudad, por la suerte de haber nacido acá, sobre todo que a lo que yo me dedico, y lo que más me gusta, que es el teatro musical, acá es espectacular y yo tengo el privilegio de poder estar en las mejores producciones y contar con la gente más talentosa. Y no hay nada más lindo que estar viendo un musical en Broadway o en el West End en Londres y decir, bueno, yo llego y lo podemos hacer de la misma manera. Ahora vamos a hablar de Kinky Boots y vamos a hablar de, si me permitís, Fer, por favor, de un personaje fascinante que es tu mamá. Ya venimos.